Hola, buenos días a todos. Bienvenidos un día más a este curso Jóvenes y Activismo por los Derechos Humanos, segundo día, 19 de julio de 2023. Comenzamos una nueva jornada. La dinámica del curso siempre igual. Tenemos una mesa, una ponencia, mesa redonda y luego las actividades que dinamizan Joana y Jordi. Tenemos redes sociales, os las recordamos, estamos en streaming, tenemos inscritos más de 60 personas de 12 países diferentes y la primera ponencia la va a presentar Marta Ramos Grané, codirectora del curso, doctora en Filología Latina de la Universidad de Extremadura. Ella va a presentar a la siguiente, a la ponente. Muchas gracias. Buenos días a todos. Espero que hayáis podido descansar y disfrutar de vuestra compañía, igual que nosotros hemos disfrutado de la nuestra. Esto está siendo para todos nosotros un descubrimiento, yo creo. Y un día más tenemos por delante una jornada que espero que resulte súper interesante, por lo menos igual que la de ayer, como mínimo. Hoy tenemos a personas muy diferentes, con planteamientos muy diferentes y que además vienen de distintos lugares de España, con lo cual espero que sea todo lo enriquecedor posible. No te quiero robar más tiempo, así que te presento ya. Pastora Filigrana es licenciada en Derecho por la Universidad de Sevilla, ejerce en el Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla. Voy mirando al papel porque no me quiero dejar nada, porque tiene un currículum impresionante, la verdad. Especialista en Derecho Laboral, Sindical y de Extranjería, posee una maestría en Derechos Humanos, Interculturalidad y Desarrollo y es experta en Dirección de Empresas de Economía Social. Así que, sin más, cuando quieras. Muchas gracias, Marta. Bueno, buenos días. Muy contenta y agradecida a la organización. Esto siempre se dice, pero esta vez real, porque el sitio es impresionantemente bello, así que hay unas gracias extra por compartir estos tesoros y dejar que lo habitemos un rato. Y bueno, Marta ya me ha presentado un poco, pero creo que cuando se va a hablar 30 o 40 minutos a un público es de justicia colocar tu mirada situada, ¿no? De dónde vienes, quién eres, porque lo que voy a compartir y las reflexiones que voy a compartir en este rato pues tiene que ver con mi trayectoria vital, política, profesional. No es una verdad inamovible, sino que es mi mirada fruto de una experiencia, ¿no? Creo que es una responsabilidad que toda la persona que coja el micro y se pone delante diga que su verdad no es la única, sino fruto de su trayectoria. Y bueno, me llamo Pastora, ya lo sabéis, soy abogada en ejercicio, vengo de Sevilla, he nacido y vivido en Sevilla siempre y sigo trabajando allí, y el ejercicio del derecho lo he intentado orientar, mejor que peor, hasta el día de hoy, en la defensa de la gente que se lo merece, ¿no? Esto es algo que siempre decimos. En la defensa de las personas que lo tienen más difícil o como acompañamiento de determinadas luchas sociales. Creo que esta humilde experiencia es la que ha hecho el clic a las organizadoras y a Nuria para que yo pudiera estar aquí hoy y contarlo desde esta experiencia. Al fin y al cabo, entiendo que le estoy hablando a jóvenes activistas, estáis implicados de alguna manera en cambios sociales o en transformación social, en espacios de organización social, o al menos pretendéis estarlo en algún momento de vuestra vida. Yo vengo aquí a contar y hacer algunas reflexiones para compartir que el derecho puede ser una potente herramienta de transformación social y que puede acompañar determinadas luchas o activismo o militancia en pos de la conquista de mayores cotas de justicia social, de igualdad, de distribución de la riqueza y el derecho. Cuando antes de venir al curso me pasaba Nuria algunas encuestas de lo que os inquietaba, que ahora no os conozco, solo os estoy viendo, pero he leído algunas cosas de vuestras inquietudes que os interesaba de este curso, que queríais aprender. Me sorprendió mucho que la salud mental tuviera una posición tan principal, ¿no?, entre la gente joven. Pero bueno, eran muy diferentes las cosas que compartisteis vosotras y vosotros, de vuestros intereses. Bueno, pues temas de racismo, de migración, de vivienda, de medios de comunicación, había muchas inquietudes ahí. Pueden parecer muy diferentes. Yo lo que quiero compartir hoy es que el ejercicio de los derechos y de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, que es de lo que va esta ponencia, es un hilo transversal a todas vuestras inquietudes. Es decir, muchas de esas necesidades o de reconocimiento de derechos que se pretende a través de los activismos y que entiendo que os inquieta, puede obtenerse, o una de las maneras y de las vías
para obtener CE ejerciendo de manera crítica las libertades públicas y los derechos fundamentales. ¿Bien por ahí? ¿Sí? Yo no soy profe, hablo mucho en público, eso es verdad, pero no doy clases en la universidad, mi trabajo es de abogada, así que no estoy muy acostumbrada a clases. Entonces, para mí todo el feedback que me deis es estupendo. Todas las interrupciones, preguntas, dudas, aunque mi plan es no hablar más de 35 o 40 minutos, de los cuales ya me he comido 10, y después debatir un rato, pero creo que es bueno para el coloquio que todo lo que se os vaya ocurriendo y todas las veces que haya que levantar la mano, todo este feedback a mí me va a venir bien. ¿Vale? Bueno, pues yo voy a hablar un poquito de esto, ¿no? El derecho, normalmente el derecho es un lenguaje muy oscuro, los derechos en sí. Si no soy jurista, pues es muy frío leerse cualquier normativa, incluso ya no una normativa, un contrato de trabajo, una escritura de hipoteca, una nómina, ¿no? Cosas que rigen nuestra vida, que está regida por el derecho y, sin embargo, en gran parte es un lenguaje oscuro y inaccesible, ¿no? Posiblemente es pretendido que el derecho sea un lenguaje oscuro e inaccesible porque la concentración del poder requiere desposeer de poder y de conocimiento a mucha gente. Esto de que la mayoría de la gente no entienda su hipoteca a pesar de que rige su vida y más de una tercera parte de sus ingresos a una hipoteca, pero aquel escrito es casi ininteligible, tiene que ver con esta oscuridad del derecho, ¿no? El derecho funciona muy bien, y lo sabemos, a la hora de mantener el orden vigente, que es desigual e injusto en gran parte. El derecho funciona muy bien para los expedientes de regulación de empleo, esto de los ERE y los despidos colectivos. El derecho funciona para los desahucios, cuando alguien no puede afrontar el pago de su hipoteca o el pago de su renta de alquiler. O sea, que vemos que el derecho, casi que eso de decir que ayuda a la gente que más lo necesita, regula. Sin embargo, yo creo que sí. Creo que puede ser una herramienta reapropiable desde el activismo y desde la gente que practica una disidencia activa frente a un orden desigual. Sí puede ser una herramienta, igual que utilizamos Internet o los medios de comunicación o las redes sociales, ¿no? Hay gran debate de, bueno, con las redes sociales podemos hacer algo emancipador cuando las redes sociales forman parte de grandes industrias que se lucran precisamente con muchas de las cuestiones que estamos intentando combatir desde los derechos fundamentales. Sí, no, bueno, estos son muchos, los debates de las nuevas tecnologías y de las redes sociales, seguro que habéis participado alguna vez. En mi opinión, sí puede ser una herramienta de transformación social y de hecho nos sirve bastante para hacer campañas de denuncia, para convocar movilizaciones, las redes sociales sirve. El derecho es algo parecido, ¿no? Y sobre todo los derechos fundamentales. ¿Qué es esto de los derechos fundamentales y por qué son tan importantes y se llaman así? ¿Hay muchos juristas? ¿Muchos venís de formación jurídica? Sí, mucho. Entonces no tengo que contar. Entonces voy a contar la teoría crítica de los derechos fundamentales. O sea que ya tenéis controlado lo de la Carta Universal de los Derechos Humanos de 1948, ya tenéis controlado los pactos políticos por los derechos civiles, culturales, sociales, económicos. Esta parte me la salto, ¿verdad? Voy a contar entonces una perspectiva crítica de los derechos fundamentales, ¿no? Desde el pensamiento crítico. El pensamiento crítico, si os suena ese pensamiento, que se practica principalmente para cuestionar la ordenación de la economía y la sociedad en el mundo. El pensamiento crítico, las escuelas filosóficas de pensamiento crítico, que existe una importante escuela de pensamiento crítico dentro del derecho y de los derechos fundamentales, si os suena la escuela de Frankfurt o algunos pensadores. Bueno, pues es precisamente pensar la realidad no como dada, no que esto es así porque el cielo es azul y estas son las reglas del juego, sino cuestionar estas reglas del juego y pensar que pueden existir otras que obtengan una mayor justicia social para un número mayor de personas, ¿no? Desde ahí piensa la teoría crítica. Y existe una teoría crítica de los derechos fundamentales, que creo que hay que tenerla en cuenta a la hora de ejercer verdaderamente estas libertades en pos de un cambio social. Los derechos fundamentales muchas veces y en muchas teorías, los que soy jurista, en el positivismo jurídico que se llama, ¿sí?, parece que están obtenidos en tanto en cuanto están escritos en un papel o están en una norma, ¿no? De hecho, la Carta de los Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, viene a decir que los derechos humanos son intrínsecos al ser humano y a la dignidad humana y existen por el hecho de nacer. Por el hecho de nacer una persona tiene una serie de derechos que el logro fue escribirlo en 1948 en ese papel, universalizarlo y traducirlo a 500 idiomas, ¿no? Entonces, los derechos fundamentales parece algo conseguido desde el primer momento. Existe por el hecho de nacer.
Sin embargo, miramos al mundo a nuestro alrededor y vemos que muchos de estos derechos no se cumplen. O mucha gente tiene dificultad para ejercer los derechos fundamentales más mínimos, como el derecho, no hace falta que los enumere, derecho a la vida, derecho a la libertad de expresión, a la integridad física y otros muchos derechos sociales y económicos que son necesarios para el derecho a la vida, como la vivienda, ¿no? La renta. Si miramos a nuestro alrededor vemos que no existe un reparto igualitario de los derechos ni de las riquezas, ¿no? Entonces, desde una perspectiva crítica, o quien utiliza para el activismo, como es esta charla, los derechos como herramienta, hay que decir que los derechos humanos no están conquistados o no terminan en la normativa, sino todo lo contrario. Las normas sobre derechos humanos, las normas sobre derechos fundamentales, de los grandes convenios internacionales a la Constitución española hoy, no son más que garantías de necesidades que preexisten. Son las garantías que posibilitan una lucha para obtener verdaderamente los derechos, la riqueza. Bien, me miráis así, ¿sí? Los derechos humanos positivados, escritos en la normativa, no son más que el punto de partida de la obtención de las necesidades. Las necesidades van antes. El ser humano lo que necesita es alimento, educación, ¿no? Una vivienda, una seguridad. Todas estas necesidades son previas, ¿no? Desde una teoría crítica también y de una teoría que cuestiona la occidentalidad de los derechos humanos, dice que estas necesidades previas que tienen los seres humanos no son en todas partes iguales ni en todos los momentos. Posiblemente existan unas necesidades en Europa o en Occidente, otras necesidades en otro tipo de poblaciones indígenas. Hay una teoría, que solo la voy a apuntar, no me voy a meter, pero creo que también está bien compartirla, que dice que son demasiado occidentales la concepción que tenemos de derechos humanos, que quizá aquí son unas necesidades y en otros lados otras. En otras latitudes se habla, por ejemplo, de los derechos humanos colectivos, incluso de los derechos fundamentales de la naturaleza, ¿no? En otras cosmovisiones. Sea como fuere, estas necesidades, como digo, son previas y no están garantizadas por el hecho de estar vivos. A la vista está el número tan alto de pobreza y de exclusión que se padece no solo en los países del sur global, sino conviviendo entre nosotros, ¿no? Por lo tanto, desde esta perspectiva crítica, los derechos fundamentales son un motor, una herramienta, una manera de llegar, de ejercerlo. Hay determinados derechos, que es lo que venimos llamando libertades públicas. Marta, yo me miro del tiempo para no... Ay, mira el tiempo. Oh, qué bien. ¿Esto es lo que falta o lo que ha hablado? Ay, menos mal. Menos mal. Hay determinados derechos fundamentales, que es lo que llamamos libertades públicas, que son los mejores comodines para la transformación social y la lucha. Tiene que ver con todo lo que significa el derecho a la protesta. Esto sí os suena, ¿no? Hay determinadas libertades públicas, no solo el ejercicio del voto, que es lo que vamos a hacer esta semana, que es un derecho fundamental, una de las libertades públicas, sino el derecho a la reunión, a la asociación, a ponerte en huelga, a cortar una calle, a expresar y compartir tus opiniones y tus ideas, que es el derecho a la libertad de expresión. Esto, digamos, que son claves para la conquista de derechos. Si bien hay que garantizar los derechos sociales y materiales, desde luego, en mi perspectiva, hay cuestiones que son básicas para la conquista de derechos, ¿no? Como son estas libertades públicas. Yo creo que voy a retrotraer un poquito más atrás de mi intervención. Desde esta perspectiva crítica que os estoy intentando compartir y desde donde yo vengo ejerciendo el derecho, partimos de la idea de que no existe una igualdad real ante la ley. Si bien en el papel, en la práctica vemos que la tarta no está repartida de manera igualitaria, sino que existe una desigualdad estructural. No todas las personas parten del mismo lugar a la hora de acceder a los bienes, a la riqueza y de cubrir estas necesidades que vengo contando, que son a los que responden los derechos fundamentales. La teoría del pensamiento hegemónico dice que la gente que está en los lugares peores del reparto de la tarta, la gente que lo tiene más difícil, la teoría hegemónica dice que es porque no se esfuerza lo suficiente o porque no se comporta acorde a un modelo de cómo hay que sentir, pensar o comportarse, ¿no? Normalmente son personas primitivas, subdesarrolladas o vagas, o no votan a los gobiernos adecuados en esos países, ¿no? Hay todo un relato de colocar en los hombros de las personas que sufren las desigualdades
la responsabilidad de padecerla, ¿no? Desde un pensamiento crítico, una teoría crítica que creo que tenemos que asumir, desde un pensamiento crítico de derechos humanos, esto no es cierto y lo cuestionamos. No puede ser que toda la población mundial que sufre un recorte en sus derechos fundamentales más básicos sean porque no hacen las cosas bien, ¿no? En mi opinión, y lo que os comparto desde donde yo vengo ejerciendo el derecho, que lo utilizo mucho para la defensa del derecho a la igualdad de trato, ¿no? Sobre todo con cuestiones antirracistas, también de género, hay unos criterios de reparto desigual de la tarta. A quien le toca, a quien no le toca, o a quien le toca más, o a quien le toca menos, a quien se le dificulta el acceso a los bienes, la riqueza o a la cobertura de estas necesidades que vengo contando, son a determinadas personas a las que se le colocan en una parte inferior de una jerarquía de humanidades. Hay un modelo de jerarquía y de pensamiento de lo que hay que ser, que tiene que ver mucho con la masculinidad, la cultura occidental, la blanquitud, y a medida que nos vamos alejando de ese ideal de lo que se debe ser, la dificultad en el acceso a los derechos va aumentando. ¿Bien? ¿Sí? Son ideas un poco complejas, pero cuando lo bajamos a terreno lo vemos, ¿no? El criterio del reparto de la riqueza en base a la cuestión étnico-racial o la cuestión territorial es una evidencia. Los trabajos peor pagados y peor reconocidos a día de hoy en el mundo lo realizan o bien las personas en el sur global, le llamo el sur global a todo lo que no es Occidente, y incluso en Occidente los trabajos que nadie quiere, los que peor se paga y los que peor se reconoce, siguen recayendo en las personas que no son blancas o que no han nacido en Occidente, ¿no? Por ejemplo, yo trabajo mucho en los temas del campo, los trabajadores y las trabajadoras del campo. A día de hoy, en el Estado español, por ejemplo, gran parte de la producción agrícola, siendo uno de los motores más importantes en Europa, recae en manos de trabajadores y trabajadoras migrantes, ¿no? Pero no solo eso, también vemos todo el sector de los cuidados. ¿Os suena el sector de los cuidados, el trabajo reproductivo? Por ejemplo, el trabajo del hogar, no solo ese. Hay otros muchos trabajos de cuidado. El trabajo del hogar, a día de hoy, sigue recayendo en las personas que más se alejan de ese ideal de la blanquitud o la occidentalidad. Principalmente son personas migrantes las que están cubriendo este trabajo tan esencial que posibilita todo el desarrollo económico después. Pero no solo las personas racializadas e inmigrantes, sino que en su mayoría de estos trabajos que nadie quiere, quizás los más peores, los realizan las mujeres, sobre todo las mujeres migrantes y racializadas. A cualquier hotel que vayamos, lo normal es que la persona que haga las camas y limpie la habitación sea una mujer. Y muy, muy frecuentemente una mujer que no es blanca o que no es occidental, ¿no? Sí, seguro que habéis viajado por el mundo. Así que yo creo que el racismo, el patriarcado, estas grandes palabras que tanto se debaten, tiene que ver con el reparto de derechos. Son criterios de reparto de riqueza y de derecho en el mundo. No solo son una actitud personal. O sea, cuando hablamos de patriarcado, de racismo, no solamente es que haya gente que no le guste la gente gitana, o no es solamente que tengan más o menos tolerancia a otras culturas, sino que hay todo un dispositivo a nivel mundial de ordenación de la riqueza en base a cuestiones raciales y en base a cuestiones de género. Yo siempre digo que los derechos y la riqueza se reparten en base al cuerpo y al territorio que se habita. Habitar un cuerpo te condicionan el acceso a los derechos de determinados cuerpos, ¿no? Sí, por cuestiones de género, por cuestiones de raza, y habitar un territorio también te lo pone más o menos difícil en el acceso a la riqueza y a los derechos, ¿no? Bien, mira que son... Así que bueno, ustedes que son jóvenes activistas, yo vengo aquí a contarles que la desigualdad es estructural y que va muy de la mano de la ordenación económica del mundo y que posiblemente no la salvemos ni podamos garantizar derechos fundamentales a la totalidad de las personas si no cambiamos las reglas del juego económico y empezamos a redistribuir riqueza desde otros criterios, ¿no? Así que yo vengo como a decirle que está bien difícil lo que queremos, pero yo vengo a decirle que yo también soy activista y estoy muy implicada en muchos movimientos sociales, antirracistas, feministas, sobre todo sindicalistas, que es lo que más soy. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No queda otra, aunque la cuestión sea bastante complicada porque es a nivel estructural. Creo que los análisis son importantes hacerlos radicales, es decir, de raíz, de bajar a cuáles son las causas reales de las injusticias y de la carencia de derechos que vemos a nuestro alrededor, para poder acertar lo más posible las soluciones. Si no nos quedamos en soluciones muy superficiales, ¿no? Para afrontar el racismo, para afrontar el machismo, que no bajan realmente al lucro que hay detrás, ¿no? Y quién se lucra
de esta desigualdad estructural entre las personas. Pues como decís, bien, ya de agua porque vaya tela todo lo que acabo de contar. Hay una parte ahí que no veo, pero ustedes sí me ven, ¿no? Pues para subvertir estas injusticias estructurales, es para lo que, como os comentaba antes, sirve el ejercicio de derechos, sobre todo de las libertades públicas, sobre todo de estos derechos políticos, que era lo que me invitaba Nuria. Mira, nos gustaría que hablara de esto. Este derecho a la protesta, que puede englobar muchos de los otros derechos que he enunciado antes, ¿no? La libertad de expresión, bien, el derecho a huelga. Este derecho a la protesta, cuanto menos igualitarias son las sociedades, más limitados están. Por ejemplo, en 2008, que hubo una crisis, ustedes eran más jóvenes aún, hubo una crisis importante en el Estado, suena lo de la burbuja inmobiliaria, hubo que implementar medidas de recorte de derechos sociales muy duras, lo que se llamó el austericidio, o sea, recortar ley de dependencia, comedores escolares, pensiones, ¿no? Esto suena. Junto al recorte de derechos sociales, en 2008 hasta 2010 se aumentó la represión a las libertades públicas. Es decir, ante el temor de que los recortes sociales provocaran movilizaciones, protestas, como ocurrió, que sí también sonará el 15M y estas cosas, y las grandes huelgas generales de 2010, 2011, 2012, cuando hay un recorte de derechos sociales, suele ir acompañado de un recorte de derechos o de limitaciones al ejercicio del derecho a la protesta. Porque se prevé que el recorte en derechos sociales va a conllevar malestar social, va a conllevar protestas sociales. Entonces hubo todo un cambio legislativo para criminalizar cierta protesta. No solo hubo una importante inversión en 2008, en un momento de crisis, de austeridad tremenda, en material antidisturbio. ¿Suena esto del material antidisturbio? Hubo una partida que fue muy polémico. O sea, lo primero que hizo el poder político en ese momento, cuando hubo una gran crisis, a la gente les desahuciaban de sus casas porque los salarios se abarataron muchísimo, el paro fue estructural. Primero fue una inversión importante en policía, en material policial, ¿no? Preveyendo estas movilizaciones que canalizaban estos malestares. Pero no solo eso, sino que hubo toda esta... ¿Os suena la ley Mordaza, la ley de seguridad pública? Hubo una reforma del Código Penal también, sobre todo de los delitos de desobediencia y desórdenes públicos. Digamos que la protesta social fue criminalizándose en sus diferentes manifestaciones, ¿no? Los escraches, ¿os suenan los escraches también, no? Que ya no se hacen. Pero fue muy importante en este país, sobre todo la ocupación de bancos, la paralización de desahucio, que supuso todas las protestas por el derecho a la vivienda y que algunas mejoras consiguieron. Se consiguió una mínima reforma en la ley hipotecaria, se consiguió alguna reforma en la ley de enjuiciamiento civil que frenaba de alguna manera los desahucios cuando habían condiciones de vulnerabilidad social. Estos pequeños derechos, muy insuficientes para el gran problema de la vivienda que hubo entonces y que vuelve a haber ahora, fueron fruto de estas protestas, como la paralización de los desahucios, las manifestaciones, ¿no? Sin embargo, todas estas manifestaciones fueron progresivamente criminalizadas a través de determinadas normativas, ¿no? Todo lo que le llaman la ley Mordaza, y eso sí, porque es actual, toda la lucha contra la ley Mordaza, que lo que hacía era criminalizar algunas conductas de desorden y desobediencias públicas muy ligadas a la protesta social, que no llegaban a ser delito y quedaban por fuera del Código Penal, pero que no se quería que quedaran desde una impunidad absoluta para dificultar la protesta social. La cuestión es que aquí hay una tensión permanente desde los poderes políticos y económicos entre recortes de derechos sociales y limitación del ejercicio de las libertades públicas o de limitación a la protesta social, ¿no? Hay una falsa creencia de que el desarrollo en sí mismo y que el paso del tiempo nos otorga mayores cuotas de justicia social, de desarrollo, de bienestar o de mayores cotas de derecho. Sin embargo, vemos que no siempre es así. La realidad no siempre... esto no funciona de manera automática, que a medida que pasan los años cada vez somos más avanzados, más desarrollados y cada vez más cuotas de derecho, sino que los derechos fundamentales o las libertades públicas siempre son una tensión que hay que ir peleando para no retroceder, ¿no?
El ascenso de la ultraderecha en gran parte de Europa nos lo demuestra, ¿no? En algunos países como Hungría ha habido un retroceso importante de derechos, por ejemplo, a la igualdad de trato, de derechos a la población a la comunidad LGTBI, de derechos feministas. No lo tenemos garantizado por el hecho de estar vivas, como pretende enunciar esa Declaración Universal de Derechos Humanos, sino que hay una tensión constante de poderes donde en nuestro día a día tenemos que ir luchando no solo por sostener los derechos que tenemos, sino para conquistar nuevos derechos, ¿no? Hay derechos que todavía no están reconocidos y que hay grandes movilizaciones por ellos en el mundo entero. Por ejemplo, el derecho a la migración, ¿no? Todavía se está luchando. Las personas migrantes luchan por un reconocimiento pleno de derechos y el poder migrar con todos los derechos, ¿no? Esto no están todavía garantizados y son derechos que hay que conquistar. Pero existen muchos otros que sí que tenemos conquistados, pero o bien no hay una igualdad en su ejercicio, o bien existe una amenaza de retroceder en ellos. Sí, seguro que os suenan estos discursos de los peligros de los derechos conquistados por la comunidad LGTBI o los derechos conquistados por las mujeres y el feminismo. Continuamente existe esta tensión porque, como digo, vivimos en un mundo desigual, donde la desigualdad es estructural, donde existen grandes capitales que se acumulan en base a esta desigualdad, es decir, esta desigualdad que viene mal a casi todo el mundo. Siempre hablamos de varón blanco occidental o heterosexual como el ideal de la persona que ejerce el derecho, pero realmente también hay muchos varones blancos occidentales heterosexuales con dificultad del ejercicio de sus derechos. Es decir, que esta jerarquía de humanidades casi no le viene bien a nadie. Yo algunas veces hago la broma de creo que solamente a los 35 son las 35 personas que le viene bien esta desigualdad de derechos. Esta desigualdad es estructural y un reparto igualitario requiere verdaderamente subvertir determinadas reglas del juego económico. Este juego económico beneficia a algunos con mucho poder y siempre desde los poderes económicos y políticos va a haber freno a una redistribución o a romper la baraja y repartir las cartas de nuevo, y va a haber freno hacia modelos de mayor justicia social. En esos frenos es donde se juega la tensión del activismo y el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas. Sí. Esto no es fácil y yo no vengo aquí, voy a callarme ya porque quiero escucharos ya, ¿eh? Ahora voy a hacer algunas preguntas yo. Esto ni es fácil ni es rápido. Ni hay una receta de cómo se hace, ¿no? Yo digo, sirve el ejercicio de derecho, pero no hay una receta. Mi intuición, por mi experiencia, va a que un cambio de esta magnitud que verdaderamente garantice los derechos fundamentales a la mayoría de la población mundial va a requerir importantes alianzas. Cuando leía vuestras encuestas y veía todo lo que os iba interesando, parecían como luchas fragmentadas, ¿no? Parecía que por un lado va la vivienda, por otro lado van los derechos laborales, por otro lado... Pero verdaderamente si tiramos de todos esos malestares, todas esas necesidades, de todas esas cuestiones que por diferentes motivos nos hacen levantarnos de la cama, organizarnos con otras personas y reclamar o denunciar injusticia o reclamar derecho, cada una reclama desde yo siempre digo desde su dolor situado, ¿no? Pues seguramente hay gente que son migrantes y están luchando pues, por reconocimiento de derechos a la población migrante. Otra gente pues, está inmersa en una lucha laboral porque van a hacer un gran expediente de regulación de empleo en su trabajo y su lucha es mantener la renta. Otras personas posiblemente están luchando porque no ser discriminadas por su condición racial, ¿no? A pesar de que los dolores son muy diferentes, si tiráramos de una cuerda invisible de esos dolores, vamos a ver que detrás de todos ellos hay una misma ordenación injusta de la economía y el mundo, patriarcal y racista y colonial, es decir, esto que os contaba antes, con criterios de jerarquización de las humanidades. Hay un discurso de negación de la universalidad de los derechos humanos en esta ordenación de la economía, lo cual es muy difícil porque los derechos humanos y este modelo económico no siempre casan, ¿no? Por tanto, puesto que los dolores son diferentes, pero las causas son bastante parecidas y comunes, lo que hay detrás, eso no requiere que cualquier propuesta emancipatoria nos impulsa a alianzas amplias, a diálogos amplios, a entendernos. Tu dolor es uno, tu dolor es otro, pero las causas que hay detrás
son muy, muy parecidas. Entonces eso nos obliga a ponernos de acuerdo en algunas cosas, en entendernos, en crear alianzas amplias. El derecho a la vivienda o el derecho a las migraciones o el antirracismo o el feminismo no están muy alejados frente a lo que están intentando denunciar y combatir. Por lo tanto, yo creo que el diálogo, el entendimiento y la generosidad de ponernos de acuerdo en nuestras luchas es una de las claves para el éxito de la transformación social y un reparto justo de la riqueza y el trabajo a escala mundo, ¿no? A nivel mundial. Yo me voy a callar porque yo voy a un ratillo, quedan como 20 minutos, y voy a ver si os he contado una locura, si estáis más o menos de acuerdo, si son ideas demasiado pretenciosas o si podemos tener un debate en torno a alguna de ellas. ¿Qué os parece? Pues toda vuestra la palabra. Muchas gracias. Abro el turno de preguntas para ver quién se lanza. Bueno, yo siento no haber estado ayer en lo que sé que fue una noche intensa de conversaciones también, así que como me he perdido parte de los capítulos que habéis estado hablando, te agradezco muchísimo la exposición. Soy de Derecho, soy profesor de Derecho, así que me ha resultado inspiradora también para resituar conceptos, recuperar elementos al final. Muchas veces en lo cotidiano, en lo que estamos dando clases de elementos muy específicos del derecho, en mi caso Derecho Administrativo, Derecho de la Unión Europea, podemos tener el peligro de perder el escenario global que nos has recordado y la conexión de esos dolores con la función que tenemos de simplificar las reglas del juego para que sean más humanas, ¿no? Y menos inhumanas. Mi pregunta es complicada, creo, de responder, pero es fácil de formular. Me toca el próximo año iniciar lo que se llama el plan de acción tutorial, intentar facilitar que la facultad en la que estoy sea más acogedora para estudiantes. A mí me encargan, por tanto, que les ofrezcamos una serie de formaciones en temas como muy pragmáticos, de que salgan sabiendo hacer un currículum o que sepan, aprendan técnicas de estudio o tengan un sitio donde acudir cuando hay problemas. Pero a mí me preocupa más que salgan siendo ciudadanía activa, crítica, comprometida. Te pido sugerencias, propuestas para que en las facultades podamos aterrizar estas cosas. Si se te ocurre, ¿con qué temas crees que podemos conectar con estudiantes, en mi caso de la Facultad de Derecho, aunque son de Criminología, de Gestión Pública, de Derecho, de IADE? ¿Qué lanzo? ¿Qué hacemos para que lo que me has contado les llegue? Efectivamente es una pregunta difícil porque casi que tengo que sacar la receta de la revolución para contestar. Pero bueno, yo no trabajo con jóvenes ni trabajo en temas de educación, pero sí hablo mucho con mucha gente, muchos grupos y bueno, alguna parte importante de divulgación. Me gusta más que los tribunales. Hago las dos cosas, voy a tribunales, pero la verdad que esto me gusta mucho más. Yo creo que hay que escuchar antes, es decir, creo que, por ejemplo, lo que han hecho las organizadoras aquí hoy me parecía interesante, que yo antes de hablar viera qué intereses, qué dolores situados, ¿no? Lo del dolor situado me parece que es interesante. Tiene la gente que nos sentamos delante. Posiblemente en esa clase de criminología vaya a haber muchas sensibilidades muy diferentes y malestares muy diferentes. Posiblemente las mujeres van a contar unos malestares, posiblemente si hay gente racializada te van a contar otros malestares. Posiblemente las mujeres racializadas van a encontrar todavía otros malestares más específicos, ¿no? Y esto muchas veces lleva a la fragmentación, ¿no? A las olimpiadas de la opresión, que algunas veces le llamamos, ¿no? Algo que frena mucho las alianzas y las luchas, porque yo sufro más que tú sufres más que yo. Hay que admitir que algunas veces el bien vivir de muchas pasa por el mal vivir de otras, es decir, que tampoco están tan desencaminados quien dice que lo tiene más, quien dice que hay gente que lo tiene mucho peor que otra. Pero yo escucharía primero y después intentaría hacer una reflexión de qué hay detrás de esos malestar, qué te lo provoca, o sea, qué cosas, qué ordenación, qué criterio, qué normativa, qué política están provocando o qué convicciones o qué subjetividad hay detrás de esos malestares concretos. O sea, yo haría un trabajo de tirar del hilo del dolor. Y ahí es donde vamos a poder ver las causas. Yo creo que el pensamiento crítico se basa sobre todo, Enrique, en dos cuestiones importantes. O sea, pensar críticamente es pensar que lo que viene dado no es así por naturaleza, el cielo es azul y ya está, ¿no? El pensamiento hegemónico lo que te enseña es esto es lo que es, hemos llegado a la cuota máxima de desarrollo y es lo que hay, ¿no? Esto es lo que hay. Entonces, el desmontar que esto no es lo que hay, imaginar otras formas posibles de ordenación del mundo, eso ya es pensar críticamente. El cielo no es azul y punto, ¿no?
Y la otra potencia del pensamiento crítico es además que se puede cambiar. No solo sino que es transformado. Y que si te juntas con otras se transforma antes. Que sola no puedes, pero con amigas sí, ¿no? Que es un lema feminista muy potente, ¿no? Por eso hablo de las alianzas, de cómo se cambia esto, bueno, con alianzas amplias. No cada una no desde grupos minúsculos de dolores situados, sino con alianzas amplias, que eso no invalida un dolor u otro. Así que no sé si te lo he dado, pero si yo le escucharía un rato, intentaría ver cuál es el malestar social que hay detrás. Puede que haya gente que no tenga ninguno, pero hay que ser muy, muy rico, muy, muy heterosexual, muy, muy blanco, muy, muy joven, casi para no tener ningún dolor en este reparto de la riqueza, ¿no? No sé si te habré contestado, ahí te doy unas pistas. El cielo no es azul siempre porque sí, se puede cambiar, y si te juntas con otras se cambia antes. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por su intervención porque me ha gustado mucho. Yo soy Laura, estudiante de Derecho de la UEX, y usted ha dicho que se dedicaba también al tema laboral y tal, que es un tema que me interesa bastante, y que ha trabajado con gente extranjera. Y quería preguntarle si usted nota diferencia de trato de cara a los tribunales y si le cuesta más como ganar un caso con temas de extranjero a con gente nacional del país. Muchas gracias. Bueno, si te interesa el tema laboral, en el tema laboral quizás no es que haya racismo, es que el mercado laboral está segregado racialmente. Es decir, ya no solo que pueda haber trato desigual racial en determinados sectores, sino que es que hay trabajo muy racializado y muy feminizado, que además coincide con los más esenciales, que es la gran paradoja, ¿no? Con lo del COVID lo vimos, ¿no? Cuando mucha gente se quedó en casa, nos quedamos en casa, había trabajos que no se podía parar, que eran esenciales para la comunidad. Paradójicamente eran los trabajos peor pagados, peor reconocidos, más invisibles y a los que se dedica gran parte de la población migrante, y ya no solo migrante, racializada, que ya tenemos hijos o hijas de inmigrantes también. Sobre todo del campo, ¿no? Había que seguir alimentándose, y aquellas cosechas, esa primavera de 2020, mientras estábamos en casa, alguien tenía que recoger la fruta, la fresa, los pimientos en Almería y estas cosas. La mano de obra migrante siguió moviéndose, o el trabajo de cuidado y de limpieza, ¿no? Entonces, quería hacer... La gente que limpiaba en los hospitales tenía que seguir limpiando, la gente que limpiaba en determinados edificios tuvo que seguir limpiando, en gran parte mujeres y en gran parte racializadas. Entonces, en temas laborales, si es lo que te interesa, es más hondo aún, porque hay una segregación previa. Pero bueno, en tribunales por cuestiones laborales, la cuestión migratoria es complicada porque muchas veces no hay contratos de trabajo o no hay altas en la seguridad social, entonces hay que partir de un nivel de desigualdad que es demostrar la relación laboral, porque no está demostrada. Tienes que demostrar la vulneración del derecho, pero antes hay que demostrar que la relación laboral existe. Yo, por ejemplo, he trabajado mucho con la Asociación de Trabajadoras del Hogar en Sevilla y he acompañado muchas luchas que han conseguido algunas conquistas de reforma Todavía no tienen todos los derechos, pero bueno, ya hay una sentencia que dice que sí que tienen que tener derecho al paro. Porque como sabéis, las trabajadoras del hogar se rigen por un régimen especial de la seguridad social y no tienen derecho al desempleo. En esto, más que racismo de los tribunales, lo que me cuesta es que son cuestiones más difíciles de probar. El racismo en los tribunales existe sobre todo en sede criminal, o sea, en penal, más que en laboral, yo no lo he vivido tanto. La dificultad es previa, es de probar el asunto. Pero en sede penal sí. Y si a alguien le interesa, por ejemplo, hay un informe de Human Rights, de la ONG Human Rights de 2020, que se llama El sesgo antigitano en el derecho penal, que es con población gitana, que yo tengo un compromiso vital y profesional y político con el antigitanismo, con el racismo específico contra la comunidad gitana. Y este informe de Human Rights es muy interesante. Bueno, no es cuantitativo, porque no es constitucional, o bueno, hay dudas de hacer estadísticas por perfil racial en estas cuestiones, pero bueno, nos faltan esas estadísticas, pero tenéis que creerme, porque no están, que posiblemente se decreten muchas más prisiones provisionales a personas gitanas que paya en este país, por ejemplo, ¿no? Muchas más, ante mismo situaciones delictivas, o muchas más registros aleatorios a personas racializadas, que a personas, aquí también hay algunos informes, hay uno de la Universidad de Valencia del sesgo en las identificaciones, el sesgo racial en las identificaciones policiales, que suele dar mucho, ¿no? Entonces, quizás eso que tú me has preguntado lo veo más en penal que en laboral. En laboral veo la otra cosa. No sé si me he extendido, pero son preguntas que no te puedo contestar sí o no, hay que matizar un poco.
Hola, yo te voy a preguntar una cosa. Yo soy María Ángeles, soy periodista y luego intervengo y iba a lanzar una idea que, aprovechando de que estás aquí, igual luego no estás, pues quería comentarla. En los medios de comunicación, más allá del derecho como defensa ante bueno, pues que la gente demande a la empresa por un despido improcedente, por ejemplo, o por no estar dada de alta en la seguridad social, en el tema de los medios de comunicación lo que se está viviendo es lo que llaman litigios estratégicos, que son que las grandes empresas o determinados colectivos bajo X asociación demandan a los medios de comunicación para generar... para amedrentar, o sea, no con el objetivo de ganar esa demanda, sino para generar miedo y que ese miedo se extienda y, bueno, pues ir recortando el derecho a la información y la libertad de expresión, que lo llaman, bueno, tiene un nombre inglés, pero bueno, son litigios estratégicos contra participación pública. Es decir, generan miedo, generas demandas. Está pasando en los medios de comunicación y tú sabes que también en los colectivos sociales metes a la gente en unas demandas brutales que agotan económicamente, mentalmente, y ahí pues va generando unos miedos para que la gente pues determinados temas no los aborde, se cuestione antes hablar, publicar una historia, aunque la tenga aprobada, pero bueno, por no meterte en esa enmaraña judicial. O sea, que también se está dando la vuelta a usar el derecho para generar miedo y recortar. Claro, claro. O sea, el derecho siempre está en manos de los poderosos. O sea, lo que nosotros hacemos es una reapropiación del derecho. O sea, lo que es cierto que ya ellos utilizan determinados derechos conquistados por la disidencia política para ponerlos en contra de la lucha de la disidencia. No sé si me explico, ¿no? Con los delitos de odio, por ejemplo, es muy evidente. Los delitos de odio que se crean para proteger a colectivos vulnerables. O sea, que la idea principal es grupos de personas que históricamente han tenido mayor dificultad en la igualdad de derechos, tener una protección específica cuando hay un ataque sobre ellos, ¿no? Estos son los delitos de odio, así dicho brutamente, ¿no? Lo que vemos ahora, por ejemplo, es que ha habido denuncias por delitos de odio contra personas que precisamente forman parte de esos colectivos sociales con la idea de criminalizar sus protestas. Incluso existe esa circular de la Fiscalía, creo que de 2019, donde esa directriz a los fiscales de cómo interpretar los delitos de odio te dice en las instrucciones que un nazi, lo dice así, página 80 creo que es de la instrucción, un nazi más allá de lo loable o no que pueda ser su ideología, también puede ser víctima de delito de odio, ¿no? Hemos visto que se ha intentado litigios de delitos de odio contra la policía, bueno, se ha intentado delitos de odio contra el rey, es decir, si hay una persona que es el ejemplo de no colectivo vulnerable, quizás sea el rey. Porque el nazi y la policía podríamos un debate, pero el rey es como el rey, ¿sabes? El jefe del Estado. Aún así se ha intentado abrir procesos judiciales a gente, ya no por injuria a la corona, que podría ser, sino por delito de odio contra la figura del rey, ¿no? Hay una apropiación de garantías de derecho para los colectivos vulnerables precisamente por quienes ejercen esas vulneraciones, ¿no? No sé si es lo que tú has querido preguntar es algo muy parecido, es cómo se utiliza, si el derecho al honor, por ejemplo, también se utiliza mucho en contra de la protesta, que al final lo que provoca es una limitación a la libertad de expresión y un agotamiento. Bueno, yo defendí a las mujeres que procesionaron el coño insumiso en Sevilla, ¿os suena esa acción? Unas feministas en una huelga, bueno, en varias veces lo han sacado, pero bueno, en Sevilla fue la huelga general, procesionaron una vulva de cartón a modo de virgen como protesta por la precariedad laboral de las mujeres y la desigualdad, ¿no? Más allá de lo bonita o fea que pueda hacer la acción, que yo también tengo mi opinión, lo que es cierto que forma parte de la libertad de expresión. Sin embargo, abogados cristianos pues se querelló contra estas mujeres, hubo un procedimiento judicial, yo estuve en la defensa de esas mujeres y una de las todas asueltas, por supuesto, afortunadamente, no hubo condenas porque era una evidencia, no hubo condena, pero hubo juicio, no archivaron. Y una de las cuestiones era por delito de odio contra las personas cristianas. O sea, precisamente yo soy de Sevilla, la población cristiana es mayoritaria y en la actualidad no está en peligro de vulneración de derechos. Sin embargo, se pretendía esa protección específica. ¿Qué conlleva esto? Un agotamiento del movimiento. O sea, son gente que estuvo 5 años, son mujeres que estuvo 5 años con pena de banquillo. Lo de la pena de banquillo también os suena, ¿no?
que aunque se consiga al final una sentencia absolutoria, son 5 años enfrentando un procedimiento judicial. Es muy agotador y muy desmovilizador. Son estrategias de represión de la protesta. También un informe muy bueno de Amnistía Internacional en el Estado español sobre la criminalización de la protesta y el número de condenas o de procesos judiciales abiertos por cantar, ¿no? A cantantes o a... Esto es muy... Sirve como cabeza de turco. Es decir, si haces esto, te va a ocurrir todo esto lo demás y entonces es una manera de frenar. Eso es lo demás lo que dice la resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Que castigar a alguien por cantar, ¿no? Como el caso del rapero Hassel, ya no es solo la vulneración de derechos que supone para esa persona, sino la desmovilización social que crea, el ejemplo que crea, que ya no canta determinadas cuestiones, ya no protesta por miedo a la represalia, ¿no? Que es el efecto rebote que tiene la represión, la libertad de expresión, que son muchas cosas las que debería haber contado, pero esto lo traía también puesto, pero más o menos, estoy toreando más o menos bien. Bueno, vengo de las ciencias políticas, también soy activista y trabajo con mucha gente sobre el tema de Global Citizenship Education, como una educación política al nivel global. Muchas gracias por la charla, es lo que pienso yo. Muchas gracias por todo. Y lo que me hace pensar es, tú has dicho, los dolores son diferentes, las causas son muy parecidas, ¿no? Y me pregunto también de la vista global, de tu opinión y de tu background, ¿cómo podemos crear esta alianza amplia, pero también a un nivel global? Por ejemplo, sí, eso me interesa mucho. Quizás me puedes ayudar. Y también es que quiero decir una cosa, yo creo que eso tenemos que empezar con todo eso también con niños y niñas y cómo hacer pasos a pasos para crear esta alianza, ¿no? Desde el principio, sí. En la educación, por ejemplo, en el activismo, pero de tu perspectiva, ¿cómo podemos crearla? Has dicho cosas importantes. Lo de crear una nueva cultura de los derechos humanos creo que es urgente y creo que se empieza desde la educación, efectivamente. Sobre todo cuando hay todo un lobby de poder que precisamente quiere revertir la universalidad de los derechos humanos. Tiene una corriente de opinión y que están tirando el debate precisamente para el otro lado, ¿no? No todo el mundo merece el mismo trato humanitario, que es la ultraderecha y gran parte de la derecha, ¿no? Que tiene sentido, voy a hacer un paréntesis, que tiene también sentido que ocurra en un momento donde la ordenación neoliberal del mundo, de la economía mundo, despoja cada vez de mayores derechos y bienes a más gente. Algunas veces los discursos de negación de la universalidad de los derechos humanos no vienen más que a justificar el reparto desigual de la riqueza que ya ocurre. O sea, cada vez más gente se cae del barco de la vida digna o del bienestar social. Y eso lo hace la economía, pero hay un discurso que te justifica el por qué esa gente tiene que caer del barco, porque no hacen las cosas bien, porque no son como son, porque no se aplican, porque no votan bien o no... Algunas veces el discurso de la ultraderecha viene a justificar lo que ya está ocurriendo de manera material, ¿no? Lo que quiero decir. Entonces, esta nueva cultura es urgente y creo que es urgente, muy urgente. Nos va la vida en ello, prácticamente, sobre todo a la gente que lo tiene más difícil. Y creo que se empieza desde la educación. La primera pregunta de cómo se tejen esas alianzas, como lo que me ha preguntado Enrique, es que esa es la receta de la revolución, claro. No es fácil. No es fácil por algo que ya también estábamos apuntando antes, y es que muchas veces las desigualdades, o sea, el bienestar de unos pasan por el malestar de otros. Por ejemplo, toda esa mano de obra migrante, de mujeres migrantes que vinieron al Estado español hace 15 o 20 años y cargaron con todo ese trabajo reproductivo, todo ese trabajo del hogar, todo ese trabajo de cuidado, fue lo que nos posibilitó a muchas mujeres autóctonas a salir a trabajar y a poder competir en igualdad de condiciones en el mercado laboral, ¿no? Entonces, muchas veces nuestro avance de derecho, por ejemplo, pasó por un montón de una mano de obra migrada y toda la situación que quedaban en origen, ¿no? Todos esos hijos, hijas que se quedaban sin madre, que se criaban con las abuelas, la desestructuración familiar, el índice de delincuencia, ¿no? Toda la carencia que es todas esas miles de mujeres viniendo a Europa a trabajar, ¿no? Y eso nos posibilitó a muchas
poder salir, ¿no?, a trabajar. Entonces, ahí lo que quiero decir que las alianzas no siempre son fáciles porque, pues, efectivamente, lo cual no quiere decir que las mujeres aquí no tengamos también nuestros propios dolores, aunque trabajemos en el mercado laboral, ¿no? Muchas veces esos diálogos no los vamos a dar en condiciones de igualdad. Esos diálogos por las alianzas no las vamos a dar en condiciones de igualdad. ¿Cómo lo hacemos? Porque posiblemente la gente que está trabajando en una mina de litio, para que yo tenga aquí el portátil en el Congo, le va a costar mucho verme a mí como aliada por ser una mujer europea que también lo tiene difícil, ¿no? Es complicado a nivel global ese diálogo y esa alianza, porque es que el malestar de esas personas pasan porque yo tengo un portátil. Creo que uno de los trucos es que las personas que en cualquier diálogo están en una situación de ventaja social tienen que asumir cierta responsabilidad, ¿no? Y hay que asumir cierta responsabilidad, hay que hacerse cargo de la situación de ventaja social. A mí no me gusta hablar de privilegio, creo que ya está muy manío y que al final rompe más que posibilita alianza, pero sí hay ventajas sociales. ¿Con moralismo y culpa y castigándonos? Pues no, pero sí sabiendo que el diálogo no es igualitario, que posiblemente esas alianzas que pretendemos hacer con gente que está malviviendo y que gran parte de su malvivir pasa por nuestro buen vivir. No sé si me estoy explicando. Así que es una cuestión de generosidad en el diálogo y de responsabilidad en el diálogo. Y la pregunta que quería hacerle, también creo que un poco raya el tema de recetas, que yo creo que no hay una solución y una respuesta clara, pero bueno, la reflexión que quería hacerle es que ha hablado de la reapropiación del derecho, pero me parece que en el contexto actual en el que estamos, o sea, me parece como, o sea, yo soy un poco más pesimista en el sentido porque veo que hay una usurpación del Poder Judicial en el sentido de que está adoptando como más las labores del Poder Legislativo. Entonces, claro, reapropiarse el derecho en el contexto en el que estamos, no solo a nivel nacional, sino global, de que el Poder Judicial está como adquiriendo dotes del Poder Legislativo y también teniendo en cuenta lo que ha comentado de que estamos en un sistema heteropatriarcal y machista y racista, me parece muy arduo, no imposible, pero me parece que estamos en un contexto que lo está poniendo más difícil todavía. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros, teniendo en cuenta que los jóvenes todavía no tenemos espacio político suficiente, pues cómo podríamos aunar todo eso para realmente conseguir esa reapropiación del derecho de la que usted hablaba? Gracias. Muchas gracias a ti por esta pregunta magnífica, espectacular, y por los 55 segundos que tengo para contestarte. Lo pone muy difícil. Tiene usted toda la razón. Tampoco tenemos muchas vías de salir de esto de otra manera que no enfrentando estas situaciones. Sí creo, y creo que en los 40 segundos lo mejor que puedo compartir es algo que he aprendido, que en los tribunales no se hace la revolución. Y yo voy a tribunales todos los días. Los tribunales y el ejercicio del derecho es una herramienta más dentro de procesos más amplios de movilización social, ¿no? Es una herramienta de la movilización social, ¿no? Los tribunales, como tú dices, en gran parte forman parte del status quo, ¿no? Quizás no todos los jueces ni todos los magistrados, pero sí una gran parte. Y para avanzar ahí tenemos que avanzar socialmente, parejamente, ¿no? Para conquistar esas sentencias que nos posibiliten mayores cuotas de derechos, no solo hay que ponerla ni todo en el voto, ni todo en la sentencia, aunque hay que votar y hay que ir a tribunales, ¿no? Tienen que acompañarse de una movilización social amplia que empuje el sentido común hacia un horizonte de mayor justicia social, ¿no? Esa sería mi respuesta. Sí, clavado 0-0 y ha terminado con la última palabra. Me alegro muchísimo de que no me hayáis dejado preguntar a mí y ha sido muy enriquecedor. Os agradezco también a vosotros las preguntas y a vosotras y creo que podemos pasar a la siguiente sesión de debate si os parece bien. Muchas gracias.